La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos nuevamente juntos a través de este medio estudiando la palabra de nuestro Señor, que es nuestro deleite poder conocer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y yo les invito que juntamente conmigo se unan en oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos vaya guiando, nos vaya dirigiendo a lo largo de esta enseñanza. Amén. Padre, te suplicamos que una vez más nos asistas con el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo, para no desviarnos ni torcer las Escrituras, sino arraigarnos y cimentarnos en ellas, porque son tu palabra es fiel y verdadera. Ayúdanos, Señor, no solo a comprender, pero también a asimilar y a llevar a la práctica lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de que no perdamos el propósito en las cosas que hacemos. Muchas de las cosas que hacemos estamos sobreentendidos del propósito que tenemos al hacerlas o del propósito mismo de las cosas, pero que a veces al caer en el tedio, al perder el rumbo, se pierde el propósito y entonces viene la inconformidad en las cosas que estamos haciendo cotidianas, ¿verdad? Labores de casa, labores de trabajo, labores incluso eclesiales. Y hoy quiero hablar de esto para que nosotros guardemos nuestro corazón y estando sobreentendidos podamos poner siempre el énfasis en las cosas que hacemos, que las hagamos con amor, como hoy vamos a iniciar esta enseñanza citando primera carta a los Corintios 16:14. Dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese mismo pasaje quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Es un pasaje corto y aquí dice en el verso 14 de Corintios 16: y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. El apóstol estaba sabido de que a veces la gente pierde el rumbo, cae en tedio, cae en cansancio, cae en fastidio, se desubica de las cosas que está haciendo y entonces ya le pesan. Muy a menudo una buena cantidad de personas, insisto, pierden el sentido, el propósito en todo lo que hacen. Parece que mucha gente no encuentra nada interesante de lo que está haciendo en su propia vida, no encuentra nada, ningún propósito y por lo tanto todo lo que hacen es mecánicamente. Todo en su entorno les causa fastidio. Se fastidian de su propia vida, de su propia familia. Si son casados, se fastidian del cónyuge, de él o de ella. Se fastidian de los hijos, se fastidian del trabajo, de las labores de casa, dependiendo del rol que tú cumplas en tu vida. Se fastidian de todo, en pocas palabras. Ese fastidio quiere decir que es un hastío por las cosas que se está haciendo. Llegan incluso a tener repugnancia, cansancio, enfado, molestia, disgusto por los deberes cotidianos, hasta de las cosas más pequeñas. Y yo no digo que no sea natural de que nuestro cuerpo llegue a veces a sentirse cansado. Por eso es que Dios diseñó nuestra vida de ese modo, que podamos tomar respiros, que cada día podamos ir a la camita y dormir, descansar, reponer nuestras fuerzas, que cada fin de semana, como dice la Biblia, apartarás un día para reposar, para que tomes fuerzas, para que tu cuerpo no llegue a colapsar o tu mente tampoco. Es bueno que de vez en cuando tomemos algunos espacios para vacacionar o simplemente si salirte de tu entorno, de tu rutina para respirar. Esas partes son buenas y si las hacemos de manera adecuada, entonces pues vamos a estar listos para hacer que lo que hagamos tenga propósito, lo hagamos como se debe, con amor, como para el Señor. Pero de lo que quiero hablarte, de lo que estoy hablando más bien, es ese tedio en el que cae mucha gente y puede pasar ese tedio, pasan días, semanas, meses, años y la gente se aburre de su propia vida, de su familia, de su trabajo y ya no encuentra el sentido de lo que está haciendo. Me refiero también a ese tipo de carácter agrio que muchos tienen.
y que todo les molesta. Ahora, la Biblia afirma que si entendemos el sentido de lo que hacemos, entonces habrá una verdadera satisfacción. Y por muy pesada que sea una tarea, si le hallamos el propósito y el sentido, puede volverse más liviana, más ligera, puede ser llevadera. En Corintios 14 leímos que si algo hacemos o pensamos hacer, lo hagamos con amor. Qué interesante. Si tú le pones este ingrediente a lo que haces, entonces cualquier tarea es más ligera. Entonces ahí es el verdadero propósito y entonces no caes en el tedio y en el fastidio. Si le pones amor a las cosas, ya las haces no porque las tienes que hacer. Que qué bueno que tengamos sentido del deber. Tener el sentido del deber es de cada cristiano, debe tenerlo en su corazón. Debemos movernos en la vida también por ese sentido del deber. Pero además de eso, le agregamos amor, pues entonces todo se vuelve más sencillo. Lo que trata de decir el apóstol San Pablo es que sientas placer en hacer las cosas que estás haciendo, porque a Dios le agrada que sí, así lo hagamos. Y hablo de las tareas cotidianas, me refiero a todo lo que es parte de nuestra propia vida, las labores en casa, el trabajo, si eres estudiante, la escuela, si eres servidor, que lo hagas con amor, etcétera, en donde tú te muevas. Así que yo quiero preguntar abiertamente, ¿cómo está tu propia vida en las cosas que realizas? Si eres esposa en tu hogar, ¿cómo te desenvuelves? ¿Con qué actitud realizas tus quehaceres, tus labores? Si eres amas de casa, a ti, si eres quien sale a trabajar, ¿verdad? A enfrentar la vida, a ganarte el pan. ¿Cómo lo haces? ¿Vas con entusiasmo o vas con enfado, con disgusto, con, ay, tengo que hacerlo otra vez? ¿Cómo estás en tu actitud? ¿Qué actitud tomas cuando enfrentas un nuevo día? Es una pregunta. Cuando tenemos que enfrentar un reto, ¿cómo lo enfrentamos? Al preparar, si eres ama de casa, al preparar los alimentos, tus labores cotidianas, ahora con la nueva modalidad, ¿verdad? Que las amas de casa se convierten también en profesoras. ¿Cómo está esa situación? ¿Se hace con amor o porque se tiene que hacer? Porque no te queda de otra y dices, ay, qué fastidio. Hay mucha gente que dice, ya quiero que mis hijos se vayan de casa, ya no los aguanto. Y también hay hijos que dicen, por favor, rescátenme de mi propia casa, ya no aguanto a mi madre, ya no aguanto a mi padre, ya no aguanto a mis hermanos. A veces el tedio por la vida se nota leguas, se nota al caminar, ve uno a la gente al caminar, al expresarse, cómo hablan, cómo expresan sus ideologías y se nota que tienen un cansancio muy marcado. Y no hablo del cansancio físico que a todos nos agota, ese cansancio, ¿verdad? Después de una labor ardua de trabajo, después de que hiciste tus labores en casa, después de que el joven, la joven, el chico enfrentó una larga jornada de tareas. Es normal el cansancio, la fatiga, ¿verdad? Y por eso tenemos espacios para reponernos. Pero quiero poner este ejemplo para darnos una mejor idea de lo que trato de decir. Este ejemplo habla de las personas que se casan. El recién casado le dice al cónyuge cuando amanece, están recién casados, ¿cómo amaneciste, mi amor? Y luego le da su beso. Ay, muy bien, mi amor. ¿Y tú cómo amaneciste? Todo va muy bien. Después de 5 años se hace la misma pregunta, pero en otro tono. ¿Cómo amaneciste, Cirila? Ya no es el mismo tono y el mismo interés. Después de 10 o 15 años se hace la misma pregunta, pero en otro tono. ¿Cómo amaneciste? Espero que este ejemplo nos dé una idea de lo que estoy hablando. La gente cae en el fastidio, cae en el tedio. Ya las cosas que sabe que debe hacer, que las debe hacer con amor, que se deben hacer como para el Señor, la gente ya no lo ve así. Y entonces su vida es un fastidio para sí mismos. Efesios 5:2. Vamos a mirar lo que dice la palabra en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. De hecho, la misma Biblia dice que toda la ley se resume en una sola palabra, amor.
Y si las cosas las hacemos con amor, si tratamos con amor a nuestro prójimo más próximo, si tratamos de ver a Dios en nuestro prójimo, pues entonces es más ligera la tarea más pesada. Ya viene el entendimiento de que tiene un propósito real y que Dios nos está observando, entonces pues las cosas se hacen con más ánimo. Dios dice que andemos en amor y cuando lo hacemos de ese modo se encuentra sentido y razón en la vida y en lo que hacemos. Sin embargo, para mucha gente hasta la propia vida se vuelve un fastidio. Han sufrido tantos reveses y optan por quejarse de todo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esta es Rebeca, ¿verdad? Que estaba fastidiada de las esposas que había tomado Esaú. Había tomado 2 esposas. Y a ella no le parecía que las hubiese tomado de esas tierras. Y por eso le dice a Jacob, si después les encasa todo los versos antes y después, le está pidiendo que el hijo soltero que le queda a Jacob vaya a su parentela a buscar a alguien conocido. En aquel tiempo era permitido, era de ese modo como se hacían las cosas. Tenían que ir a sus clanes, a sus linajes. Pero vamos al punto, ella ya estaba fastidiada. Pero a veces no es porque la gente realmente sea tan mala, sino porque cuando ya hay una predisposición del corazón de que alguien no te caiga bien, a veces ya no te va a caer bien. La gente ya no hace el intento para trabajar una relación, simplemente se predispone y dice, me cae mal y me cae mal. Y eso no le agrada al Señor. Así que ve que incluso Rebeca dice, ¿para qué quiero la vida? O sea, si el hijo soltero que me quedaba a buscar esposas como estas de las hijas de Het, ¿para qué quiero seguir viviendo? Ya no sería tolerable. Ese fastidio, insisto, no nace de la noche a la mañana. Se va llenando el corazón de resentimiento, se va llenando de amargura, se va llenando de tedio, se va llenando de sentimientos tan negativos que entonces se cae en ese fastidio y dicen, yo ya, ¿para qué quiero seguir viviendo? Vamos a mirar ahora Job 3:20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Job ya estaba cansado de la situación en la que se encontraba. Él por mucho tiempo estuvo disfrutando de buena salud, de buena prosperidad, de buena relación familiar. Estuvo gozando del favor de Dios en todo sentido. Cuando el Señor decide probarlo para descubrir lo que había en su corazón, entonces no aguanta y se queja. Y él dice, ¿para qué quiero seguir viviendo si ahora Dios me está probando? ¿Para qué quiero la vida? Si ya las cosas no van a ser como antes, si ya no va a gozar de salud y de prosperidad, ¿para qué quiero seguir viviendo? ¿Por qué es que se le da vida al que quiere morir? Ese es el fastidio de que te estoy hablando, cuando las personas están en una desesperación total por lo que viven, porque simplemente llegaron a ese punto, no guardaron, no cuidaron su corazón. Y lo que Dios quiere es que cuidemos nuestro corazón en medio de la dificultad y sigamos esperando en Él. Eclesiastés 2:17. Eclesiastés 2:17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El mismo escritor de Eclesiastés, a pesar de que todo lo tenía y de que él mismo dice, nunca le negué nada a mis ojos ni a lo que mi cuerpo deseara, no se lo negué. Y él disfrutó, entre comillas, de todo lo que se le ocurría. Y su vida tenía tedio, fastidio. Todo es vanidad, es decir, no tiene sentido. Llegó a esa resolución. Afortunadamente, al final del libro de Eclesiastés recapacita y se da cuenta de que lo que había dicho al principio pues no tenía razón de ser, simplemente le estaba descubriendo su corazón delante de los demás. Pero revisando este punto, muchos están en esa situación.
Aborrecí la propia vida, aborrecí lo que se hace debajo del sol porque es un tedio y un fastidio. El solo abrir los ojos por la mañana, el pensar que me espera un día de trabajo, el pensar que todo es igual, que nadie valora lo que hago, etcétera. Mucha gente se llena de tantas ideas y a veces el enemigo ayuda, ¿verdad?, para meterle más ideas a la gente que ya tiene esa predisposición y más se hunden en su desgracia, pierden el propósito en todo lo que hacen. Insisto, aquí mismo en Eclesiastés 4:2 dice: y alabé yo a los muertos, los finados, más que a los vivientes, los que viven todavía. Él dijo, están en mejor condición los que ya murieron que nosotros, porque nos espera un día de trabajo, nos esperan jornadas, nos esperan retos, nos esperan tantas cosas. Y él, este escritor, en el comienzo de su libro, insisto, expresa que él ya había perdido todo interés por la propia vida. En otras palabras, hay quienes viven solo por vivir. Yo digo, no viven, solo respiran. Son como autómatas, nada tiene sentido para ellos o para ellas. Ya perdieron el gusto por la vida, todo les fastidia. Si uno les pregunta, ¿cómo está tu esposa? Por ejemplo, si son casados, responden, desafortunadamente viva. Qué tremendo. ¿Cómo te va en tu trabajo? Estoy fastidiado de trabajar, ya no quiero trabajar. ¿Y tus hijos cómo están? Ni me preguntes porque ya no los aguanto. O le pregunta a un estudiante, ¿y cómo te va en la escuela? Estoy cansada de estudiar. Pero no hablan solo de la fatiga normal que he venido comentando, sino quieren aventar el arpa, ya no pueden más. Hermanos, cuando entendamos que lo que hacemos tiene valor y tiene sentido, hasta la labor más rutinaria y difícil se hace soportable. El problema estriba, insisto, cuando perdemos el propósito, cuando ya no valoramos lo que hacemos, cuando no somos agradecidos con lo que tenemos. Hay por ahí un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y muchas veces así pasa, hasta que la gente pierde al ser querido o el trabajo o el servicio, o en este caso, cuántos que en un principio, tengo que ir otra vez a la iglesia, ahora dicen, ya quiero ir a la iglesia. Y yo no digo que esté mal, todos anhelamos ya tener nuestros servicios de una forma pública y unido con toda la iglesia. Pero hablemos de esta situación, de que las cosas que tienes, valóralas. Agradécelas delante del Señor y eso hará más ligera cualquier tarea que tú enfrentes. Muchas veces, volviendo a este punto, algunos varones piensan, trabajo y mi esposa y mis hijos ni siquiera lo agradecen. La mujer piensa, me esfuerzo en la casa, hago mi mejor esfuerzo para la comida, para los quehaceres y nadie lo nota, ni este viejo quejumbroso. Los jóvenes, me esfuerce o no recibo motivación de mis padres. Pudiera ser que esta actitud se lleve incluso a la iglesia. Me esfuerzo en servir y nadie lo agradece, nadie lo nota. Hermanos, hermanas y personas que me están escuchando en este video, cualquier cosa buena que hagamos en cualquier lugar, si los demás lo miran y lo agradecen, qué bueno. Pero si no es así, a pesar de eso, persiste en hacer lo bueno, porque eso es lo correcto, y hazlo con ganas, con amor, no con fastidio, porque el que te está observando primeramente es Dios. Y Dios sí ve todo lo que haces. Tu actitud cuenta mucho. La actitud de tedio, de enfado, de fastidio, solo hará que tu vida sea más infeliz. Ese es el punto. Que cada vez se puede ir hundiendo en esa situación hasta que pierdes todo interés por la vida. Ahora, tampoco es correcto culpar a los demás de nuestra condición de fastidio por la vida.
Mira, no podemos justificar nuestras acciones en las acciones de otros. Más bien, no debemos hacerlo. No es correcto. Dios quiere que tú y yo seamos responsables de nuestra propia vida. Y si tú has caído en tedio y en fastidio, no es por culpa de los demás, es porque tú no has cuidado tu corazón. Y Dios quiere que tú lo cuides. Que en las cosas que hagas, trates de ver al Señor detrás de las cosas que estás haciendo. Eso es lo importante. Si tú tienes esa visión de que lo que hagas lo vas a hacer como para el Señor, pues va a ser mucho más gratificante. Muchos incluso se quejan y se quejan contra Dios. He venido hablando de esto en los últimos videos. Cuando la gente ya cae en fastidio, se aburre de la propia vida, se aburre de su situación y quiere aventar el arpe, quiere aventar todo y entonces su vida está en una condición de oscuridad, de desgracia, de tedio y pronto le falta para que esa persona se aleje del Señor. Job 7. Por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera para que trague la saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de la mañana ya no existiré. Veamos a qué condición había caído Job. Él estaba tan desesperado y sin entender por qué le había acontecido lo que le había pasado, ¿verdad? ¿Y cuántas personas viven así en la vida? ¿Por qué, Dios, a mí me está pasando esto? Si te estás acordando de cosas que hice en mi pasado, pues ya borra mi pecado, ya perdóname. Si esto que estoy viviendo es consecuencia, Dios, pues ya olvídate de esa situación. Tú eres Dios, perdona, etcétera. Job ya estaba en ese punto, diciéndole a Dios, tú, soy un blanco tuyo, o sea, está sobre mí, Señor, y ya no aguanto lo duro, sino lo tupido, una tras otra. ¿Qué vas a hacer de mí, Señor? Ya déjame tranquilo, ya estoy a punto de morir. Job se queja de ese modo, incluso dice, daré rienda suelta a mi queja. Pero afortunadamente, después de que Job se descoce delante del Señor, Job le llama la atención y le dice, ya basta. Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo contigo, tal vez nunca lo entenderás, pero ya basta. Yo soy Dios y yo hago con tu vida lo que yo quiero, etcétera. Te invito, Job está súper interesante, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, y para que tú ya no le estés preguntando a Dios por qué, simplemente dejes que Él trabaje contigo. No preguntes por qué te pasan las cosas, simplemente espera en el Señor. Y si Dios te abre el entendimiento, afortunadamente comprenderás para qué te permite lo que estás viviendo. Bueno, pues sacarás experiencia de ello. Pero volviendo al punto, a los cristianos de este tiempo. ¿Por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no cambias a mi cónyuge? Míralo o mírala cómo es. ¿Por qué no cambias a mis hijos? Te lo he pedido tanto, Señor. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Y en ese cuestionamiento hay quienes incluso le expresan a Dios, mejor que me muera. Ya no quiero la vida. Ya estoy hastiado de la vida. Me voy a matar, me voy a quitar la vida. Hermano, ¿sabía que la queja solo nos hace más desgraciados, más desdichados? Piénsalo muy bien. Yo sé que hay cosas o circunstancias
que de buenas a primeras no les vamos a hallar sentido. De hecho, cuando Dios nos prueba, no le hallamos ninguna razón, no le hallamos el hilo. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezar a enfrentar esa situación? Pero déjame decirte algo, no desesperes, hermano. No se canse de hacer el bien y de hacer lo bueno, aunque sea pesado, aunque sea un trabajo enorme, lo que tengas que enfrentar cada día. Pero no te canses de esperar al Señor y no te canses de hacer el bien. Dije hace rato, Dios sí observa todo lo que tú haces. Puede ser que los demás no lo valoren, puede ser que los demás no vengan y te den una palmada en la espalda, ay, qué bien lo estás haciendo. Puede ser que no. Pero si tú estás mirando a Dios detrás de todo lo que haces, entonces Él sí te estará mirando y sí hay recompensa para todo lo bueno que tú haces, para tu esfuerzo, para tu trabajo. En toda labor hay fruto, lo que siembras lo vas a cosechar. O sea, Dios es justo y no va a olvidar tus buenas obras, tus buenas acciones, tu buena actitud, no lo va a olvidar. Él sí está al pendiente de lo que le pones ganas, enjundia. Gálatas 6:9. Dice aquí en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué interesante. El mismo apóstol escritor de esta carta está reconociendo que hay quienes en el camino pueden llegar al cansancio. Ay, es que ¿por qué tengo que esforzarme por los demás? Es que ¿por qué siempre tienen que ser los demás? ¿Por qué no se hace conmigo? ¿Por qué yo siempre tengo que ser el fuerte a la fuerte? ¿Por qué tengo que hacer el bien? Y además hay gente que ni lo valora. Ya te dije, puede ser que los demás no lo valoren, lo que tú haces, pero Dios sí lo valora, Dios sí te observa, Dios sí tiene recompensa para ti. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse al punto de desmayar. Qué interesante. Nos pone de ejemplo a nuestro Señor, que aún en la misión más difícil que alguien puede tener en la vida, venir a morir por los pecadores, una misión que no todos quieren tomar, el renunciar a sí mismos. Casi la gente dice, yo quiero que Dios me dé una misión grande, donde me ponga en alto, donde los demás me vean, donde los demás me aplaudan, donde yo reciba gratificación por lo que hago. Y vemos que la misión que el Padre le otorga a Jesucristo es una misión de ir hacia abajo, hacia la tumba, hacia la muerte. Pero, bueno, es una situación única de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ejemplo que toma el apóstol es que así como Cristo hasta el final lo hizo, así nosotros. Y que aún si sobre la marcha tienes dificultades para continuar, te agarres de la mano del Señor y le digas, Dios, quiero cumplir con la misión que me has dado y aunque sea difícil, yo quiero sacar adelante lo que tú me has encomendado, aunque sea pesado, aunque haya fatiga y cansancio, yo voy a continuar porque lo estoy haciendo para ti. Que el ánimo vuestro no se canse hasta desmayar. Si ya hay fastidio en tu vida, si ya hay cansancio más allá de lo normal, ya hay un tedio, ya quieres aventar el arpa por lo que estás haciendo, ten cuidado, dice aquí, no desmayes, no pierdas el enfoque de lo que estás haciendo, ponle interés y ve a Dios detrás de lo que haces. No dejes de luchar, en pocas palabras, es lo que dice Hebreos 13. Sigue esforzándote, poniéndole sentido y dirección a lo que hagas o tengas que hacer. ¿Sabes? Déjame decirte algo. ¿Cuál es el mejor remedio contra el tedio, contra el fastidio, contra la queja y contra el enfado? Ya lo he venido diciendo de una manera sutil, pero ahora te lo digo directamente en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Fíjate, como para el Señor. Si eres ama de casa, que lo que haces es como si fueras a recibir ahí al Señor en tu hogar.
Hazlo como para Él. Para ti, varón, que sales a trabajar como para el Señor. Él te está observando que lo que estás haciendo, caray, lo que voy a hacer es porque sí son mis hijos, son mi familia, son mis necesidades, pero lo estoy haciendo como si fueran el Señor. Para ti que eres hijo, el honrar a tus padres, el esforzarte en la escuela, como para el Señor. Lo hago para agradar a mi Dios. Y cuando lo haces con esa visión, con esa perspectiva, entonces la tarea más pesada se vuelve ligera y hay ánimo en hacerla, hay motivación. ¿Por qué? Porque ya te dije, Dios sí observa lo que haces y sí hay recompensa. Dios ve tu esfuerzo. Hacer las cosas como para Dios. Aunque sé que todo lo que hacemos se hace para los hombres, pero el detalle trata de ver a Dios detrás de las personas, detrás de tu prójimo, detrás de tu cónyuge, detrás de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos en Cristo, de la gente que está a tu alrededor. Trata de mirar a Dios. Que lo que hagas al prójimo o por el prójimo es como si tú estuvieras consciente de que se trata de Dios mismo. Eso aligera la carga más pesada. Cuando solo ves a la persona y dices, no, ¿qué voy a, que lo que hago por este barbajano, por esta vieja quejumbrosa, o estos hijos que ya no los aguanto, o estos padres que ya los quiero botar? Que no llegues a eso, sino que digas, caray, voy a tratar de ver a Dios. Me es difícil, porque siempre estamos viendo al ser humano y vemos todas las fallas que tiene y entonces nos cuesta más hacer las cosas. Pero si ves a Dios y dices, caray, es cierto, Señor, te debo de ver a ti, como si se tratara de ti, que todo lo que hago tenga ese enfoque, que es para ti. Efesios 6, del 7 al 8, dice así: sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¡Wow! El bien que hagas, ese bien, Dios te lo va a remunerar, te lo va a recompensar. Eso me hace recordar incluso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, aquel que le dé un vaso de agua fría a alguno de mis discípulos, por el solo hecho de ser mis discípulos, es como si me lo hicieran a mí y recibirá su recompensa. Por eso, insisto, enfoca tu visión. Ve a Dios detrás de tu prójimo para que tus tareas sean más ligeras y no llegues al cansancio y al fastidio, en el sentido de querer aventar todo por la borda. La sensación de aburrimiento, de tedio, de enfado, de fastidio se desvanece cuando entendemos el sentido en lo que hacemos. Así que déjame decirte algo, ánimo, no te canses de hacer el bien, como leímos en Gálatas, no te canses. Si ya es algo demasiado pesado para ti, no te quejes. No te quejes contra Dios, no te quejes de tu condición, cualquiera que sea. Solo solicita el auxilio divino. Dile al Señor que te fortalezca, que te levante, que te ayude a mirar la vida de una manera diferente. ¿Y sabes qué? Quiero reforzar la idea que dije hace rato. Sé agradecido y valora lo que tienes. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Valora la vida. Valora a tu cónyuge si eres casado o casada. Valora a tus hijos. Valora a tus padres. Valora a tus hermanos. Gracias a Dios que los tienes. Valora a tu familia en general. Valora tu trabajo. Valora lo que hagas. Cualquiera que sea el rol de vida en el que te encuentres, valora esa situación. Si tú aprendes a valorar, si tú aprendes a ser agradecido, déjame decirte, ese es un ingrediente principal para ser feliz. La gente que ya no es feliz es porque ha dejado de ser agradecida, entre otras cosas. Piénsalo muy bien y retoma si has perdido el rumbo. Aun cuando a ti no te valoren, ya lo dije,
No siempre va a haber alguien que nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, ay, qué bien lo estás haciendo, o agradezco tu trabajo, agradezco esto, agradezco aquello, que debe ser una actitud de nosotros los cristianos. Agradecer, ser agradecidos con los demás. Sabemos que es un valor esencial en nuestro diario vivir, pero aún si los demás no se toman esa atención contigo de valorarlo, bueno, tú vas a recibir la valoración principal, que es del Señor. Te lo digo pues porque no te vayas por la tangente y digas, como los demás no valoran lo que hago, pues yo tampoco voy a valorar lo que los demás hacen y ya estoy cansada de esta situación, de ser siempre el fuerte, la fuerte, y así que aviento todo por la borda. No lo hagas. No lo hagas. Recapacita, reconsidera. Ya te dije, trata de ver a Dios detrás de tu prójimo para que este sea más ligero, más agradable, más motivante. Y pídele a Él humildemente. Si estás en ese umbral de que, caray, ya me estoy cansando por lo que hago, ya estoy cayendo en tedio, ya estoy cayendo en aburrimiento, pídele al Señor fortaleza. Él es tan misericordioso que te la va a dar. Como dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, cuando ya has perdido toda fuerza para continuar, Él te puede fortalecer. Pero está en ti el poner enjundia en lo que haces, ponerle ánimo. Inténtalo. Tal vez de la noche a la mañana digas, pues traté de ver al Señor y aún así no me siento como quisiera yo sentirme. Pero una vez que lo practiques, se va a volver natural y entonces, insisto, vas a tener más motivación en las cosas que tú haces. Jeremías 31:25, con esta cita quiero terminar. Jeremías 31:25. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Son promesas maravillosas de Dios. Él entiende que como humanos podemos llegar a colapsar. Y por eso nos dice, anticípate, no pierdas el propósito en lo que estás haciendo. Valora lo que tienes. Trata de verme a mí, dice Dios, detrás de todo lo que tú estás haciendo, como para el Señor y no como para los hombres. Leímos, sea agradecido, mi hermano, mi hermana, y entonces la vida te va a ser más llevadera. Busca la felicidad, está en ti encontrarla. Dios te bendiga.